Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, para que podamos comenzar con el estudio de esta mañana. En esta mañana nos compete estudiar la vida de Miriam, que vemos entre paréntesis uno de sus significados, que es amada de Dios. También tenemos una variante de Miriam, y de hecho es como mayormente se le conoce o como mayormente lo hemos leído en el libro de Éxodo, que es María, y en esta variante el significado es la elegida, mis hermanos. Realmente es una de las figuras principales en todo el liderazgo que existió en el pueblo de Israel. Fue una persona que colaboró junto con su hermano Moisés, junto con su hermano Aarón, en toda la guía, en el peregrinaje en el desierto de este pueblo de Israel. Entonces, realmente vamos a encontrar muchas virtudes y también encontramos virtudes incluso en aquellas situaciones que quizás no fueron la mejor manera de llevar las circunstancias de la vida de Miriam. Dice así el objetivo de nuestra escuela sabática: aprender de las buenas actitudes de Miriam, considerando que todo ser humano puede caer en errores y que no debemos hablar ni oponernos a nuestras autoridades. Vamos a ver más adelante a lo largo de esta escuela este suceso que se encuentra en Números capítulo 2, hermanos. Yo creo que Miriam ante todo fue un ejemplo de actuar, de alguien que en su vida desde la juventud adquirió las virtudes, adquirió los valores necesarios para actuar constantemente. Yo creo que por eso podemos estudiar diferentes facetas, perspectivas que tuvo en su vida. Y lo que dice justamente nuestro objetivo, primeramente vamos a aprender de estas buenas actitudes que tenía Miriam, y después dice algo importante, y es que todo ser humano puede caer en errores. Hasta el momento yo creo que cualquier personaje que encontremos en la Biblia es muy probable que encontremos ciertamente una faceta pues de una fortaleza espiritual muy grande, un acercamiento a nuestro Dios, y eventualmente en muchas ocasiones encontramos también algún tipo pues de valle en sus vidas. Lo encontramos en el rey David, lo encontramos en Salomón, lo encontramos en muchísimos personajes de la Escritura, y es un hecho, encontramos que es un hecho que vamos a caer, y es normal quizás hasta cierto punto que llegamos a caer en estos errores, pero lo que no es una realidad, desgraciadamente, es que podamos aprender de ellos, que podamos enriquecernos a través de una experiencia de error, un valle en nuestra vida. En Miriam vamos a encontrar realmente esta actitud, que más allá de estos errores de los que habla también el objetivo, aparte de ser un ejemplo y buscar la manera de evitar esta instancia particular en la que ella tuvo la tentación, que podamos aprender de su ejemplo, de cómo ella tuvo la humildad y tuvo también esta perspectiva, esta óptica para mejorar su vida en el futuro, después de que ocurre esta situación, para que podamos enriquecer nuestras vidas también a través de estos valles. Y también, hermanos, es un hecho que para esto necesitamos pues el arrepentimiento, requerimos estar dispuestos a aprender de nuestros propios errores, y qué mejor manera también que entender si en una situación, en algún pasaje de la Escritura hay algo que quizás nosotros nos identifiquemos, que tengamos la humildad pues de aceptar que quizás estamos en esa situación. Vamos a comenzar, hermanos, con el significado del nombre de Miriam. Me gustaría que mis hermanos en la cabina nos pudieran apoyar con la siguiente diapositiva para que pudiéramos estudiarlo. En primera instancia, y en este momento en la diapositiva no vamos a ver el que dice en el cuaderno, vamos a ver unas variantes, porque ya conocemos lo que dice el cuaderno, que es amada de Dios, junto con su variante María, que es la elegida. Tenemos este significado, hermanos, que es un adverbio más bien. También les pongo en esta manera del diccionario Strong la palabra que hace referencia, que es la H4813, y es de una manera un adverbio rebeldemente o rebelión. Tiene dos raíces esta palabra. La primera es la H4805, que es amargura, y amargura a su vez tiene una raíz primitiva, que es la H4784, que es amargo, y debemos que justamente esta palabra de H4784 es mara, que pues lo vemos también en la Escritura. Pues tenemos que avanzar un poquito en las diferentes raíces, por eso es que no es tan directo el significado de amargura o amargo en el nombre de Miriam, y por eso también en el cuaderno toma una variante que quizás es más común, que es amada de Dios, o en su variante de la elegida. Estos son los significados que tenemos en el nombre de Miriam. Existe ciertamente
pues una reflexión sobre la vida particular de este personaje. Sí existió, y lo veremos al final, pues un momento en su vida en el que tuvo pues este carácter de rebeldía ante las autoridades, que en ese entonces la autoridad era Moisés, quien estaba siendo guiado por Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que también podamos ver algunos datos a muy alto nivel sobre la vida de Miriam. Tenemos, hermanos, que fue la hermana mayor entre Moisés y Aarón. Realmente no tenemos el dato exacto de cuántos años había de diferencia. Hay distintos relatos que nos pueden decir pues un aproximado, ¿no? No podemos decir exactamente qué es eso, pero podemos más o menos aproximar y bueno, decir con certeza, eso sí, que era una hermana mayor entre Moisés y Aarón. Otra situación, otro dato sobre su vida fue que definitivamente fue una figura clave en el rescate de Moisés al principio de sus días, cuando existe esta situación de opresión en Egipto. También algo que a veces quizás pasamos por alto es que fue una mujer escogida junto con Moisés y junto con Aarón para colaborar tanto en la liberación como en la guía del pueblo de Israel en Egipto. Me gustaría, hermanos, que abriéramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro del profeta Miqueas. Es uno de los pasajes que nos da este acercamiento, como lo menciona nuestro Dios. Y me gustaría pedir a algún hermano o hermana de la congregación que nos apoyara a leer Miqueas capítulo número 6, versículo número 4, donde se nos dice de manera clara cómo Miriam fue definitivamente una figura que se levantó junto con Moisés y Aarón en esta liberación del pueblo de Israel. Profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 4. Si algún hermano tiene a bien poder ayudarnos, mi hermana Carmen en la parte de atrás. Muchas gracias. Sí, hermano. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí dice Miqueas, lo dice claramente nuestro Dios, y está hablando Israel, por supuesto, que envió a esta liberación, lo dice como hacerlos subir de la tierra de Egipto, que es esta liberación, y dice que los redime, y a quienes envía como líderes no solamente es a Moisés, aunque sabemos que era precisamente la figura principal, digamos como el líder de líderes, en realidad tenía un grupo cercano, era Moisés. Por un lado también estaba Aarón, quien más tarde funge como sumo sacerdote, y también definitivamente, aunque no encontramos tantos pasajes sobre su liderazgo, definitivamente tenía un liderazgo constante Miriam. En realidad son los tres quienes colaboran para liberar al pueblo de Israel y para guiarlos en su peregrinaje en el desierto. También sabemos que muere en buena vejez Miriam, lo vemos también, vamos a ver más adelante el pasaje, pero muere unos años antes que Moisés y que Aarón. Entonces, si sabemos también de antemano que si Moisés muere a la edad de 120 años, pues también podemos deducir que también muere en una buena vejez Miriam, tiene una vida longeva y también tiene este papel que mencionábamos de liderazgo. Y en particular, como lo vemos en la Sagrada Escritura, algo que sí se menciona son las alabanzas a nuestro Dios. Lo vamos a estudiar un poco más adelante también, y me gustaría que pasáramos a la lectura bíblica que se encuentra en Éxodo 2. Es una de las virtudes que vamos a estudiar en primera instancia con respecto a Miriam. Éxodo capítulo 2, que es nuestra lectura bíblica. Y es de hecho una forma en la que estamos también ligando las dos escuelas sabáticas, la de la semana pasada, que estábamos estudiando a Jocabed, y la de esta semana. Vemos un traslape en sus vidas, el liderazgo de Jocabed pasado directamente, y estas virtudes, por supuesto, pasado a su hija Miriam, quien también representa este aplomo y esta determinación, y que de alguna manera fue cómplice en esta estación que requirió una gran determinación para esconder a un bebé de la situación de opresión que estaban viviendo en Egipto. Éxodo capítulo 2, y vamos a dar lectura, vamos a dar del 1 al 10, les pido que podamos seguirlo desde nuestros lugares. Dice así capítulo 2 de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateola con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos,
para ver lo que acontecería. Aquí vemos la presencia de Miriam. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vemos entonces en la lectura bíblica un marco de inicio de la primera virtud que vamos a estudiar con respecto a Miriam, que es esta valentía. Fue cómplice en este acto en el que también Jocabed estudiábamos la semana pasada, y era mucho más joven. Insisto, aquí realmente en la Sagrada Escritura no tenemos el dato exactamente de esa edad, pero lo más probable, y de acuerdo también a otros comentarios, es que era una adolescente, una joven que tenía una edad pues realmente... a veces que es difícil tomar una decisión como la que tomó para ayudar a su madre en esta situación. Y sin embargo aprovecha los dones desde su temprana edad para de alguna manera cambiar también el desenlace de la historia de Moisés en esta instancia. Vamos, antes de pasar de lleno al estudio, con el versículo para memorizar. Este se encuentra en Éxodo 15:21, hermanos, y pido a mis hermanos de la congregación que hayan tenido a bien aprenderse este versículo, que puedan ponerse de pie para que lo puedan presentar en este momento. Mi hermano David nos va a apoyar con el micrófono y vamos a empezar con mi parte derecha. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, porque echó a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María les respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María les respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Vamos con la parte izquierda, mi hermana Carmen también de la parte derecha, una disculpa. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. María le respondía: cantad a Jehová, porque se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y en el que él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21. Amén. Amén.
Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Son todos mis hermanos de la parte de abajo y ahorita ya se dirige mi hermano David, mis hermanos que tengan su texto preparado de la planta alta. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando a la mar al caballo y en el que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Y María les respondía, cantad a Jehová porque se ha engrandecido en extremo, echando al caballo a la mar y en el que en él subía. Éxodo 15:21, amén. Amén. Parece que son todos mis hermanos también en la parte de arriba. Que Dios bendiga grandemente este esfuerzo que hicieron en lo largo de la semana para entender y memorizar finalmente este versículo que menciona la siguiente virtud que vamos a estudiar sobre Miriam, que es justamente este liderazgo. Aquí encontramos una aplicación práctica que es que empezó a alabar a nuestro Dios, que toma un instrumento para poder invitar a toda la congregación de Israel a que puedan alabar a nuestro Dios y ejerce un liderazgo efectivo a lo largo de su vida. Lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero me gustaría que un hermano o hermana de la congregación nos apoyara a leer los primeros 2 párrafos de nuestro cuadernito para que podamos estudiarlos. Mi hermana Gloria en la parte de atrás levantó su mano, así que por favor si nos puede apoyar. Dice, la vida de esta mujer destaca hechos importantes. Uno de ellos nos muestra una niña precoz, valiente y de una inteligencia y una sabiduría muy por encima de la que es normal en la mayoría de los niños de 12 años. Desde esa temprana edad, Miriam ayudó a sus padres con el cuidado de sus hermanos y consiguió afrontar grandes responsabilidades, contribuyendo todo esto a hacer de ella una gran mujer. Como israelita viviendo bajo el duro yugo de la servidumbre, durante su juventud se caracterizó por obrar bien y por mantener viva la fe en Dios, y siempre con la esperanza de ver tiempos mejores. Sin duda María fue una mujer brillante de quien se puede aprender mucho. El interés de su familia por su pueblo y por la música la hacen ver como una mujer modelo que el Señor nos presenta para la edificación de su iglesia. Muchas gracias, hermana Gloria, por leer estos 2 párrafos. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar el día de hoy principalmente 3 virtudes en Miriam. La primera la encontramos en estos 2 párrafos, que es la valentía, esta oportunidad, el coraje que tuvo para actuar en esta situación. ¿Por qué lo digo de esta manera? Primeramente, aclarar que dice al principio que lo menciona como una niña precoz, es decir, adelantada a su edad, valiente y también con una inteligencia y una sabiduría, y aquí sí menciona pues esta situación que tiene 12 años, realmente es un aproximado, la fuente principal de esta información son los comentarios rabínicos del Midrash, entonces pues podemos dar un aproximado, pero sí entender que es justamente aproximado. Y también dice que a pesar de toda esta temprana edad, Miriam tenía ya esta responsabilidad, era una persona que era responsable a su temprana edad y estaba involucrada pues, en el cuidado de sus hermanos. Si recordamos, hermanos, y abrimos nuestras Sagradas Escrituras en Éxodo 2, y algo que nos puede ayudar a entender de qué manera estaba involucrada en ese cuidado, es releer quizás con más cautela Éxodo capítulo 2,
y a partir del versículo 4, hermanos. Ponerlos un poquito en contexto, dice también el párrafo 2, que era una israelita que vivía bajo el duro yugo de la servidumbre de Egipto. Entonces vivían en una situación pues de opresión, como quizás lo hacía también el pueblo de Israel más adelante en los tiempos de nuestro maestro, con el pueblo romano, y como una situación pues que estaban en opresión. Ellos no tenían realmente muchos derechos, por así decirlo. Entonces realmente veían a los egipcios como una autoridad, como pues al final del día muy grande por encima de ellos en ese sentido, y sabían que tenían de alguna manera ese poder para afectarlos. Y sin embargo dice el versículo 3, que ya que Jocabed no lo puede ocultar, lo deposita en esta arquilla de juncos y lo pone en este carrizal a la orilla del río. Y el versículo 4 pues menciona justamente, o nos da un reflejo precisamente de la responsabilidad que sentía Miriam en sus hermanos, en este caso Moisés. Pero a pesar de que conocía las circunstancias, el riesgo que podía significar que la vieran a ella al lado de un bebé que estaba vivo a pesar de que ya se había prohibido, ella dice el versículo 4 que se para a lo lejos, quizás a lo lejos, pero estaba ahí, se alcanzaba seguramente a ver. Entonces también nos da una mirada un poco en retrospectiva para entender que Miriam realmente estaba involucrada y ayudaba a sus padres en el cuidado de sus hermanos. En su corazón ella no podía, con este deseo, con este sentimiento de saber que su hermano no iba a saber quizás con toda certeza lo que le esperaba después de esta situación que estaba haciendo su madre. Entonces definitivamente dice el párrafo 2, que estaba en este interés por su familia, que en este caso es su hermano, también por su pueblo, algo que vamos a estudiar un poco más adelante, por la música también un poco más adelante, y que la hacen esta mujer modelo. Tenía muchísima valentía, no tenía una edad adulta, definitivamente era joven y juega pues todas sus cartas a pesar de que la podían descubrir. Era definitivamente lo suficientemente grande para entender el riesgo de estar ahí al lado de su hermano, y aún así decide actuar de una manera positiva. Les pido a mis hermanos en cabina que me puedan apoyar a poner la siguiente diapositiva para que entendamos justamente esta primera virtud que tiene Miriam, que es la valentía. También aquí ponemos pues una situación con respecto a la valentía, hermanos, es que en general a veces pensamos que es la ausencia del miedo, y yo creo que en realidad no se puede dar la valentía si no existe el miedo. La valentía siempre es poder actuar a pesar del miedo, y en este caso en particular con Miriam tenemos definitivamente un ejemplo de alguien que dejó de lado el miedo que tenía quizás de actuar, y también algo que la motivaba muchísimo en ese sentido era que sabía perfectamente que su intervención en ese momento iba a causar un desenlace diferente en el futuro de su hermano. ¿Por qué se los digo? Porque si vemos también el capítulo 2, no solamente se queda a lo lejos de la arquilla, sino que más adelante ve que sale la hija de Faraón. Si estamos hablando del pueblo de Egipto como un pueblo que los estaba oprimiendo, la figura principal era Faraón. Podríamos decir que él era al que más respeto le podía tener un israelita en ese momento, como un pueblo que estaba oprimido por ellos. Pero después de él yo creo que inmediatamente estaban toda su corte, y hablando de su corte, pues su hija era una de las figuras que estaba también casi en la cúspide de esa pirámide de autoridad. Y aún así, en toda esta circunstancia, también Miriam decide incluso ir a decirle, empieza a hablar con ella. Hoy en día podríamos decir que quizás no se atrevería uno a hablarle a una autoridad tan grande como, no sé, el presidente, que si lo viera en la calle o algo, una situación similar. Y en esos tiempos esa distancia que existía en el poder era aún mucho más marcada. No existía pues un estado en el que estuviera dividido el poder estaba completamente en manos del monarca. Y aún así pues vemos que Miriam se acerca a la hija del faraón porque piensa de nuevo que su intervención puede ayudar a cambiar el desenlace de su hermano. Yo les pregunto esto, hermanos, ¿ustedes creen que la intervención de Miriam realmente cambió el desenlace de Moisés, o hubiera sido igual que ella se quedara a lo lejos del carrizal? ¿Ustedes creen que sí, en efecto, cambió esa situación? Yo creo también definitivamente que su intervención, más allá de quedarse y procurar ver qué desenlace tenía, entra en una manera activa, se vuelve proactiva para hablar con la hija de Faraón. Ella es la que sugiere justamente, ya había existido misericordia y era un plan de Dios, sin duda.
ya había existido misericordia por parte de la hija de Faraón. Sabemos que existen muchos papeles que jugamos y a veces es más que nada que nos dejemos usar por nuestro Dios. Yo creo que Miriam aquí se da con esa valentía para poder intervenir. Ya existía la misericordia, pero ella le da una sugerencia y le dice: quizás para ti es complicado, porque yo supongo que en ese entonces no era común que la hija de un monarca quizás criara a los hijos, tenían quizás otras personas a cargo de eso. Quizás para ayudar a esa decisión que iba a tomar la hija de Faraón, que ya tenía misericordia, pero para que la tomara por completo, de adoptarlo, de prohijarlo, como dice la Escritura, Miriam da ese paso adelante y le da la propuesta, le dice que si consigue a una persona de los hebreos, y esa propuesta también ayudó en su desenlace porque permitió seguramente que Moisés tuviera una instrucción hebrea. Sabemos que Moisés, cuando llega a sus 40 años, ya estaba dentro de la corte de Faraón, ya tenía, ya estaba en una posición quizás relevante con respecto a los egipcios, pero aún así cuando observa esta injusticia de un Egipto abusando de un hebreo, él interviene. Y eso no lo dice, quizás no menciona las motivaciones que tiene Moisés para intervenir, pero lo más probable es que Moisés realmente se sentía identificado con su pueblo. Si Moisés hubiera sido criado desde esa edad, que era 3 meses, hablando de un bebé, si hubiera sido criado en el seno de Egipto, es poco probable que se identificara con un pueblo. Incluso aunque compartiera la sangre, realmente no se podría sentir identificado, se sentiría más identificado con los egipcios. De nuevo, Miriam tuvo una posición en el desenlace, permitió que Jocabed, su propia madre, lo criara y le diera, de alguna manera, un pensamiento que le diera la identidad de lo que él era, que era al final del día un israelita y que también estaba escogido por Dios para más adelante poder liberar a su pueblo. Entonces yo creo que esta valentía que tiene Miriam en una edad muy temprana realmente hace que cambien los hechos y nos ayuda, nos mantiene al tanto para que a través de su ejemplo podamos nosotros también actuar. Me gustaría que leyéramos a algún hermano en la congregación que nos pueda apoyar con Josué capítulo 1 versículo 9. Conocemos quizás hasta de memoria este pasaje, pero nos da un mensaje importante sobre la valentía y cómo es que la podemos obtener. Libro de Josué capítulo 1 versículo 9, si existe algún hermano que nos pueda apoyar, algún hermano o hermana de la congregación. Mi hermana Gloria. También ahorita a mi hermana Elizabeth le damos un versículo. Muchas gracias, hermana. Creo que me lo sé de memoria, no lo encontré. Sí, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Amén. Josué 1. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Justamente es algo que no sabemos de memoria, como dice mi hermana, y es importante que a veces que lo tengamos de esa manera, pero recordemos siempre esa parte de analizar parte a parte el versículo, porque Dios invita a Josué a que se esfuerce, a que sea valiente, que no se desmaye, pero sepamos justamente de dónde viene esa confianza, y lo que dice el versículo 9 es que viene de nuestro Dios directamente. Yo creo que la confianza, cuando ponemos una fe plena en nuestro Dios, realmente podemos llegar a convertirnos en algo más, en algo que quizás no somos en todos los momentos de nuestra vida, y quizás Miriam misma no tuvo esa misma valentía en todos los momentos de su vida, pero hubo un momento en el que necesitó ese valor, necesitó el aplomo y la determinación, y gracias a su plena confianza en Dios, pues llegó a convertirse en esa persona capaz de cambiar el desenlace de los hechos. Mi hermano Israel tiene una participación. Le pido a mi hermano David si se puede acercar con el micrófono, por favor. Bueno, tenemos que recordar, hermanos, que en la historia esta que estamos leyendo y que habla acerca de esta mujer y otras que hemos estudiado que también nos dan luz de cómo la mujer en la participación en la mujer en el pueblo de Israel siempre fue y ha sido preponderante. En este tiempo Moisés era pequeño, como usted dice, cuando fue rescatado de las aguas, llevado a este lugar donde se estaba bañando la hija de Faraón, y su hermana propone, ¿verdad?, que fuera alguien de las hebreas quien criara al niño. Durante el tiempo que fue criado el niño, pues lógicamente recibió la instrucción de su madre,
independientemente que después aprendió también toda la ciencia y la cultura de Egipto. Pero él aprendió una doctrina de Dios directamente en forma oral. No había ley todavía, no había sido escrita en tablas de piedra ni en libro, es decir, en pergamino. Él aprendió ese judaísmo, por así decirlo, porque tampoco habían judíos todavía, eran israelitas, es más, eran llamados hebreos, ¿verdad? Entonces aprende del mensaje de su madre todo lo que Dios le dijo a Abraham y que Abraham le transmitió a sus hijos hasta llegar a ellos. Y porque el judaísmo o doctrina israelita o hebraica de ese momento no se parece en nada al judaísmo actual. Por eso dicen algunos críticos que el día que llegue Jesús a la tierra le van a tener que enseñar judaísmo actual, porque él no conoció el judaísmo que ahora conocemos. Jesús no usó kipá, Jesús no usó mesuzá, Jesús no usó filacterías, le van a tener que enseñar, porque el judaísmo de aquel entonces no se parece en nada al judaísmo actual, ¿verdad? Es decir, la doctrina de Dios, la ley que Dios le da, no se parece en nada. Todo ha sido invención humana, desafortunadamente para ellos, pero también en el cristianismo nosotros tenemos nuestros porqués, ¿verdad? Y nuestros cuándos, porque también en el cristianismo hemos tenido variación en la doctrina, de la doctrina original a la doctrina que ahorita muchas iglesias cristianas profesan, ¿verdad? Porque se ha tergiversado el mensaje original de Dios. Sin embargo, aquel Moisés que saca al pueblo de Israel, aquel Moisés que fue criado por una extranjera o que fue educada por una extranjera, ¿verdad? Ahora es la figura de Jesús, que ese Moisés estaba en el exilio y ¿qué creen? El Moisés nuestro sigue en el exilio porque está en todo el mundo, menos en el pueblo en que tiene que estar, ¿verdad? Entonces, hasta que no venga ese nuevo Moisés a volver a sacar ahora ya no de Egipto, sino de todo el mundo a su pueblo, es que volveremos a tener esa libertad de poder amar a Dios directamente. Muchas gracias, hermano Israel. Justamente mencionando la doctrina o la enseñanza que tenía Moisés, gracias a la intervención de Miriam, vemos a una persona convencida con un propósito muy firme que muchos años después regresa para poder cumplir esa voluntad. Y qué mejor ejemplo que Moisés, que vamos a ver, no quisiera adelantarme, pero pues fue un profeta como ninguno, lo menciona Números 12, que realmente hasta el mismo Dios dice que como Moisés no iba a haber ese tipo de comunicación que dice boca a boca, cara a cara, que realmente iba a haber más visiones, iba a haber sueños, pero Moisés era una persona realmente escogida por nuestro Dios que tuvo la oportunidad de comunicarse con él de una manera muy directa. Y con respecto a esta virtud que estudiamos, que es la valentía, también es importante considerar la esperanza de alguna manera que obtuvo también Miriam, porque interviene justamente con aplomo y valentía, pero lo hace porque considera de nuevo que sus actos van a cambiar el desenlace de las cosas a futuro, quizás a un futuro muy lejano, porque a veces en la lectura de la Escritura llega a ser un poco rápida, llega a ser muy vívida realmente todos los sucesos de un suceso a otro, como Moisés defiende a este israelita y después escapa y después pasan 40 años, en realidad se nos relata poco y es vívida la lectura, pero realmente son muchos años los que pasan desde el momento en el que pues, Moisés tiene 3 meses de edad y es un bebé, al momento en el que regresa al pueblo de Israel, pues es una cantidad de años grande, hermanos. Entonces es importante considerar que Miriam fue alguien que después de tantos años, regresando a su hermano, de quien probablemente tuvo poca información durante muchos años de su vida, está dispuesta, tiene la esperanza porque dice, en su momento yo tuve la intervención de cambiar el desenlace de este pequeño, que yo lo vi como un pequeño, hoy regresa quizás ya como de alguna manera sí un anciano y regresa a cumplir una misión que Dios le da y ella no dice otra cosa más que colabora, ella está dispuesta a colaborar
porque tiene esta esperanza, una actitud justamente positiva, como lo mencionaba la diapositiva, de que a pesar de las circunstancias actuales, que en ese entonces era la opresión del pueblo por Egipto, iban a cambiar a futuro para mejor. Esa es la primera virtud que estudiamos y que vemos desde una temprana edad en Miriam, y vamos a avanzar un poco más en el tiempo, hermanos. Vamos a leer los párrafos 3 y 4 de nuestros cuadernitos. Igual me gustaría, está mi hermana Adelina y mi hermana Elizabeth, le vamos a dar a mi hermana Adelina los 5 y 6, y mi hermana Elizabeth si nos puede apoyar a leer los párrafos 3 y 4, para que podamos avanzar a otra etapa, a otra virtud que también encontramos en Miriam. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que fue de las primeras mujeres que se interesaron por su pueblo como nación. No se sabe si fue casada, pero por lo que dice la Escritura, es hasta nuestros días como aquellas mujeres que pronto encuentren en la vida el lugar y la actividad en que pueden ser útiles, sea en el hogar, la sociedad o donde se encuentren. Lo visto en María nos permite observar que el servicio a Dios no tiene nada que ver con el género de las personas. Mujeres y hombres realizan actividades igualmente importantes para el progreso de la Iglesia y que recibirán el mismo galardón. A través de María, el Señor nos enseña que hace uso de quien tenga en su corazón el deseo de servirle en la edificación de su reino. Por lo tanto, no debemos ser pasivos e indiferentes, sino interesados y atentos a las necesidades de la obra, mostrando en cada una de nuestras acciones entrañas de amor, humildad y misericordia, de la misma manera en que lo hizo Jocabed, una mujer que profesaba la piedad. Gracias, hermana Elizabeth. Vemos claves importantes en estos párrafos siguientes. Primeramente, de nuevo, que una de las virtudes, digamos, generales en Miriam fue que actuaba. Dice que fue de las primeras en que se interesó en su pueblo como una nación. De nuevo nos remontamos al hecho de que regresa Moisés después de un intervalo de tiempo muy grande y regresa para liberar a su pueblo. Estamos hablando de más de 80 años por todo el intervalo de tiempo que estuvo Moisés tanto en la casa de Faraón como en un exilio debido a lo que había hecho. Entonces, yo a veces me pongo a considerar, yo no he vivido 80 años y muchos de nosotros aquí estoy seguro de que tampoco. Entonces, es un intervalo de tiempo grande que María tuvo que mantener esa chispa en su corazón, porque también lo dice el párrafo 4, que tenía ese deseo en su corazón. Dice que nos enseña que hace uso de quien tenga su corazón el deseo de servirle en la edificación de su reino. Entonces mantuvo esa llama viva durante todos esos años, sin conocer con certeza cuál era el paradero de su hermano, cómo iba a salvar Dios a su pueblo, pero la mantuvo al final del día. Tuvo tantos años de lejanía y pues al final del día lo pudo llevar a cabo en un liderazgo efectivo. Y también dice el párrafo número 3, que es una de esas mujeres, una persona que encuentra esta vocación, lo menciona como en la vida, que encuentra en la vida el lugar y las actividades en la que puede ser útil. Pero más allá incluso de la utilidad, que siempre es importante, por supuesto, encuentra esta vocación, encuentra el propósito, el llamado que Dios le había dado también a ella. Y eso es algo pues bien importante en nuestras vidas. A veces llegamos a tener momentos quizás que no tenemos este llamado tan presente y vemos que Miriam lo tuvo desde muy muy pequeña, y en este momento ya no solamente era la valentía lo que le correspondía, sino que le correspondía un liderazgo ya con el pueblo de Israel. Me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva, que es esta virtud que vamos a estudiar en tres atributos que tiene el liderazgo de Miriam a lo largo de estos años que están peregrinando en el desierto, y también, por supuesto, desde que regresa Moisés y tienen que intervenir con el faraón para todo este proceso de las plagas. Si mis hermanos en cabina me pueden apoyar. Puse primero una frase de Mark Twain, hermanos, que dice que los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces, lo menciona de esta manera, y el siguiente es el día en que descubres el porqué. Miriam fue una persona que encontró este porqué en su vida y se convirtió en un motor para hacer las cosas que ella lleva a cabo.
Tres de los pilares de su liderazgo que lo hicieron efectivo fueron el entusiasmo, el magnetismo, como también lo vamos a ver un poco más adelante en el mismo cuaderno, y también, más importante, el propósito. Primeramente, con respecto al entusiasmo, hermanos, me gustaría que algún hermano o hermana de la congregación me apoyara a leer Josué 14, en su versículo 6 y 7 y 10 y 11. Quisiera que viéramos un ejemplo de un hombre que también mantiene este entusiasmo a través de los años y que justamente lleva en su corazón el deseo y sobre todo la confianza de que pasen los años que pasen, las situaciones, los valles por los que esté enfrentándose, sabe que puede contar con Dios. Josué capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Algún hermano o hermana que esté dispuesta? Mi hermana Verónica, para que mi hermano David ahorita se acerque a usted, hermano. Un momentito. Es Josué capítulo 14 y versículos 6 y 7 y 10 y 11. Sí. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocando a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Y luego vamos a adelantarnos al 10 y al 11, por favor, hermana Verónica. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, soy hoy día de 85 años, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra, y para salir y para entrar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Otro ejemplo, hermanos, de alguien que mantiene el entusiasmo a pasar de los años. Y encima lo dice de esta manera, él menciona hasta los años que pasan. Dicen el versículo 6, recordando, porque dice, pasaron 45 años desde que esto sucedió, desde que se dio esta promesa. Dice, acuérdate de lo que Moisés, estamos hablando de Caleb, por supuesto, acuérdate de lo que Moisés había dicho con respecto a ti y a mí, porque fuimos los únicos dos que habíamos mantenido este entusiasmo. Pasan 40 años en el desierto, que alguien podría verlos como una situación en la que se desmotivaría, porque diría, pues ya no tiene sentido quizás que yo tenga un pedazo de tierra a mis 85 años. Y lo que dice Caleb es impresionante. Una parte, sin duda, como lo menciona también el libro de Deuteronomio 32, es que Dios nos da esa fortaleza, que pasen los años y sigamos con fortaleza, que sigamos con la capacidad de seguir alabando su nombre, pero también una cosa o un mérito quizás en este caso de Caleb es que mantuvo una perspectiva clara. Dice el versículo 10 que han pasado 45 años y en el 11 él, en su perspectiva, en su óptica que él siente dentro de él, es que a pesar de todos esos años, su fuerza no ha cambiado. Dice que tiene la misma capacidad, la misma fuerza para la guerra, dice que para salir y para entrar. Entonces eran dos personas, tiene un paralelismo con el entusiasmo que mantiene María, que a pesar de todos los años que pasan, tiene la capacidad de continuar con este liderazgo y tomarlo de lleno con el pueblo de Israel. El siguiente pilar en el liderazgo que tuvo Miriam es el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo, hermanos? En un liderazgo generalmente se menciona esa capacidad que tiene un ser humano para actuar, para hablar, que permita que otras, como funciona, digamos, en el fenómeno físico, que otras personas lo imiten, que puedan acercarse y que pueda contagiar de un sentimiento, de una posición de actuar. Vamos a ver la lectura de Éxodo en su capítulo número 15, que es de hecho nuestro versículo de memoria. Éxodo capítulo 15, encontramos primeramente el cántico de Moisés después de que cruzan este mar. Y un poco más adelante, en el versículo número 20 del capítulo 15 de Éxodo, menciona también la intervención de Miriam. Por supuesto, tiene un papel importante Moisés, como un líder, digamos, que estaba liderando a todo el pueblo, pero también Miriam apoya en esta alabanza. Capítulo 15, versículo 20, después del cántico de Moisés, encontramos también su propia aportación de Miriam en este sentimiento de gratitud. Dice así, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar el caballo y al que en él subía. Amén. Entonces, dice, no solamente dice que toma un pandero, porque tiene ese magnetismo de hacerlo, toma un pandero, sabe que quizás eso le puede proporcionar un medio más grande para influenciar en la actitud de los demás, y aparte lo menciona la Escritura, que dice que todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Tenía un magnetismo definitivamente Miriam en esto. En este caso particular habla de la alabanza, pero probablemente su liderazgo entero tuvo una situación de este estilo, en el que a través de sus actos, de su actitud de todos los días, llegaba a influenciar a los demás para que pudieran alabar el nombre de nuestro Dios. Entonces, yo creo que, y también el versículo 21 menciona cómo compone pues un fragmento, quizás no muy largo, pero sí compone en ese momento pues un cántico pequeño para nuestro Dios, y sobre todo creo que lo más importante es que denota una actitud de gratitud. A veces cuando sucede algo, porque en este momento acaban de pasar por una situación pues maravillosa, realmente era una maravilla que pudieran pasar por el mar y que después se hayan librado de los egipcios de esa manera. Y aún así, quizás en esa circunstancia existen personas que se encuentran escépticas o que no logran procesar al 100% la bendición por la que acaba de pasar. A veces puede pasar en la cotidianidad de los hechos de nuestra vida, llegamos a perder de vista las bendiciones de nuestro Dios, y realmente es una grande... pues es una maravilla que podamos también tener a una persona que nos ayude a abrir nuestros ojos un poco más y brindarnos ese sentimiento de gratitud. Me gustaría que algún hermano o hermana de la congregación me apoyara con Jueces, capítulo 4, versículo 8. Es un ejemplo paralelo del magnetismo que representó. Aquí me estoy adelantando un poco con la escuela que veremos la siguiente semana, pero solamente es un versículo que seguramente conocemos, de capítulo 4 de Jueces. Y vamos a estudiar a este personaje a más a detalle la próxima semana. Capítulo 4 de Jueces, versículo número 8. ¿Algún hermano o hermana en la congregación que guste leerlo? Mi hermana Elizabeth se acerca a mi hermano David. Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Amén. Gracias, hermana. Aquí estamos hablando de Débora, y un poco antes, si bien vemos el versículo 6, es Débora hablándole a Barak y dice, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y entregarélo en tus manos. Entonces vemos que la misma Débora confronta a Barak, porque dice, Dios te eligió para esta tarea, pero no lo has hecho. Y tuvo un magnetismo muy similar Débora, porque en el versículo 8 que nos ayudó nuestra hermana Elizabeth, pues Barak llegó a sentir esa necesidad de que Débora lo acompañara. Por eso dice que él la condiciona de alguna manera para que lo acompañe en esta empresa que se le había sido encomendada. Tenía un magnetismo muy similar al que tenía Miriam, que sus acciones, su forma de actuar, hacían que otras personas quisieran estar cerca de ellas, que necesitaran quizás de ese soporte moral o quizás en el mismo actuar del día a día. Y un último pilar, hermanos, en el liderazgo que fue efectivo de Miriam, y creo que es el más importante de todos, es el propósito. Lo veíamos también en las diapositivas, porque un liderazgo puede tener de todo, puede tener el entusiasmo, puede tener el magnetismo, puede tener incluso muchísimos seguidores, pero si no tiene un propósito firme, llegada el primer reto dentro de ese liderazgo, todos se van a caer, los seguidores van a correr, van a separarse, y el líder probablemente ya no se volverá a levantar. Entonces, ¿tenía un propósito firme Miriam? Definitivamente sí. Veo en 1 Samuel 16:7, vamos a leer algo que nos menciona nuestro Dios con respecto a uno de los líderes que fueron pues, muy relevantes en la historia del pueblo de Israel. 1 Samuel 16, también seguramente es un pasaje que sabemos, que lo tenemos muy presente en nuestras vidas. 1 Samuel capítulo 16, vemos un contexto antes de cómo llega el profeta Samuel a la casa de Isaí.
empieza a ver a todos los hijos, ve en ellos muchos atributos, altura, belleza, y piensa de manera errónea que eso era lo que Dios estaba buscando en un humano. Y lo que dice el versículo 7 es lo que nos abre los ojos con respecto a un propósito. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, disculpen, es porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Al final, David quizás no tenía los mismos atributos que sus hermanos, quizás se encontraba en una situación de desventaja siendo el menor, era el que probablemente estaba menos capacitado para la guerra, lo menciona más adelante la escritura en la historia de David y Goliat, que pues no tenía experiencia, el rey Saúl ni siquiera le confiaba pues esta enmienda de pelear contra un guerrero que él no tenía experiencia, y aún así lo que está viendo constantemente Dios es el corazón, que en su propósito de David, como lo estaba también en el corazón de Miriam, era el de alabarlo, el de honrarlo. No tenía vanagloria en su corazón, y por eso Dios lo escoge. Miriam también tiene este propósito, hermanos. Cuando vemos ahorita Éxodo 15, 20 y 21, vemos que no lo hace por vanagloria suya, no canta algo para ella misma, no dice mi liderazgo nos trajo hasta aquí, sino que en su corazón estaba reconocer con gratitud lo que Dios había hecho por ellos a lo largo de ese momento y pues en ese instante en particular la maravilla que acababan de presenciar. También, hermanos, me gustaría que viéramos por último, para que pasáramos a una de las últimas virtudes, a la última virtud que vamos a estudiar el día de hoy en María, que abriamos nuestras escrituras en Filipenses, algo que tengamos presente, hermanos. Filipenses, epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo número 3. Y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 13 y 14. Dice así el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. De esta manera, hermanos, también una de las vocaciones, este propósito que tenía Miriam en su corazón era que pudiera alabar a Dios, que pudiera agradarlo. Y lo que dice Pablo es que también este propósito te permite enfocarte. Él lo dice de esta manera, que olvida todo lo que está detrás, quizás victorias, quizás errores, y prosigue al blanco para poder tener esa vocación, que en este caso es la vocación de Dios en Cristo Jesús. Llegamos a la tercera parte, hermanos, que es quizás el valle de la vida de Miriam, que es una anécdota en la que pone en duda de alguna manera el liderazgo de su hermano. Me gustaría que mi hermana Adelina esta vez nos pueda apoyar para leer los párrafos 5 y 6, en el que aprendemos también de un valle de la vida de Miriam. Ahora bien, como en todos los seres humanos, así como hay una parte noble, existe otra que se puede presentar como una caída espiritual. Es el caso de María, pues sabiendo que era poseedora de una gran inteligencia y de otras capacidades sobresalientes, quiso sustituir de mala forma el liderazgo de Moisés. María percibió que Moisés contaba con el favor de Dios y la admiración del pueblo, y eso le condujo a sentir celos. Su error puso en peligro la autoridad de Dios que le había dado a Moisés. Por tanto, su desafío no podía pasar desapercibido. Números 12, 1, 15. Estos acontecimientos nos enseñan que en todo momento debe estar presente en nosotros la humildad y la templanza, que no hay otra cosa que distorsione más que el corazón y la mente, que la envidia. Por lo tanto, debemos pedir que Dios nos coloque en el lugar en el que mejor podamos ayudar al crecimiento de su obra espiritual, pues solo Él conoce a la perfección el alcance de las habilidades y virtudes que ha puesto en cada uno de nosotros. Efesios 4, 11, 13. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Le doy las gracias por estos párrafos que leyó. Vamos a dar lectura
a Números 15, hermanos, para que veamos la anécdota. Es un poco largo, bueno, no tan largo, pero es una lectura un poco más larga que las que hemos tenido en esta mañana, así que la vamos a leer en nuestros lugares y la vamos a seguir, hermanos. Dice así Números capítulo 12, sobre toda la anécdota. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Hacemos un paréntesis para recordar lo que dice Miqueas 6:4, que menciona que sí, en efecto, Dios había mandado como líderes delante del pueblo de Israel tanto a Moisés como a Aarón como a Miriam. Sin embargo, aquí están aprovechando esta situación de una manera incorrecta. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos, y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Amén. Esta es la anécdota que tenemos, hermanos. Hay muchos comentarios respecto a toda la historia. Son, por supuesto, comentarios adicionales que pueden enriquecer de alguna manera, pero también pueden dar información que puede llevar a una interpretación diferente. Entonces, existen muchos comentarios sobre la motivación tanto de Aarón como María para cuestionar de alguna manera la autoridad. Particularmente se han enfocado en la mujer etíope que menciona en este primer versículo, pero bueno, hay realmente muchas interpretaciones que no son de tanta edificación para esta escuela. Sin embargo, sí creo que resulta de mucha edificación que podamos estudiar todos los matices de un personaje bíblico, como sus facetas, su perspectiva o su etapa en la que tuvo, digamos que, sus mejores triunfos, sus victorias, como también aquellas situaciones en las que pudo haber cometido un error. Como lo menciona el cuaderno de la escuela, al final del día estudiar estos errores nos va a ayudar primeramente a evitarlos en la medida de lo posible que podamos entender por qué y cómo podemos evitarlos, y también que podamos aprender de esos errores, ya sea de ese personaje o incluso de nuestras propias vidas si consideramos que quizás hemos caído en una situación similar. A pesar de que existen muchos comentarios sobre la motivación de Aarón y María, la mayoría sí menciona, y creo que se puede dejar ver un poco en la lectura, que tiene una componente de celos, una componente quizás de envidia que estaban sintiendo en ese momento por la forma en la que Dios estaba utilizando a Moisés de una manera ciertamente más grande. En la actualidad sigue siendo una realidad que a veces hay hermanos o hermanas que tienen un rol, un papel diferente y quizás de cierta manera están siendo usados por Dios de una manera más frecuente o de más maneras, por así decirlo, hermanos. Yo creo que sigue siendo una tentación que podamos sentir un sentimiento incorrecto a aquellas personas y que olvidemos, por supuesto, lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en su capítulo número 2. Si existe algún hermano o hermana que nos pueda apoyar a leer la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 3, lo que menciona sobre este componente que somos todos en la iglesia, como un solo cuerpo que al final del día tiene un mismo objetivo. Mi hermana Verónica, mi hermano David, si puede acercarse, por favor. Capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su versículo número 3. Digo pues
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dice el apóstol Pablo al final del día, y es una recomendación general a toda esta congregación en Roma, que dice que no tengamos un más alto concepto del que tenemos que tener de nosotros mismos. Menciona un valor importante que es que pensemos con templanza de nosotros mismos. También podemos llamarlo de una manera de humildad hacia nosotros mismos. Me gustaría que mis hermanos en cabina me apoyaran para poner la última diapositiva de esta presentación. Un escritor que había mencionado antes también, que se llama C.S. Lewis, dice que la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Lo que nos invita también aquí en este versículo no es que tengamos que hacernos menos constantemente. Realmente nuestra situación consiste más en que podamos observar a todos aquellos hermanos que nos rodean como personas que están tratando de alcanzar el mismo objetivo. Cada uno va a tener un rol definitivamente, pero no podemos permitir que llegue a existir un sentimiento de envidia por ninguna situación. Cada quien es usado al final de la manera en la que Dios tiene en su voluntad y en su misericordia, y debemos saber entender esa manera. Y que al final del día, si buscamos el mismo objetivo, cada cosa que haga el hermano o la hermana por esta amada iglesia es una ganancia para todos nosotros. El apóstol Pablo de esta manera nos recomienda en Romanos la humildad, y también podemos estudiar de la misma historia de Miriam, que ella misma llegó a tener esta humildad posteriormente. Quisiera que viéramos uno de los últimos pasajes que vamos a estudiar en esta mañana, Números capítulo 20, y es uno de los datos que veíamos sobre su vida, que muere en buena vejez. Números 20, versículo 1, llega en un momento en el que María es sepultada y es unos años antes que sus hermanos. Capítulo 20 del libro de Números, en su versículo número 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. Amén. Esto nos demuestra con respecto a lo que veíamos en Números 12, que avanza en el tiempo, y María no decide ver este error como una situación en la que tenga que alejarse de Dios, en la que tenga que alejarse del pueblo, en la que decida tomar un estilo de vida diferente. Lo que hace María es que continúa en su liderazgo, retoma las funciones que se le habían concedido, y ahora con una perspectiva mucho más sabia. Quisiera que viéramos también Proverbios capítulo 3, también es algo que es un versículo que conocemos. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, algo que entendió María seguramente en este valle. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Amén. Dice también entonces Proverbios, Salomón, que cuando Dios existe una reprensión, como la leemos también en Números 12, no es una reprensión que venga de que Dios quiera alejarnos de Él, sino justamente lo contrario, trata de darnos a entender una lección. María entiende de esta manera la reprensión que existió en su debido momento, y decidió continuar con este ministerio que se le había encomendado de una manera más sabia. Existe también una frase, hermanos, que dice así: solo aprendemos en sabiduría si aprendemos de nuestros errores. Algunos lo llaman decepción y se empobrecen. Esa es una perspectiva, que cuando somos reprendidos, que cuando cometemos un error, nos decepcionemos de nosotros mismos, también de la misma reprensión que tenemos, y nos empobrecemos en el sentido de que dejamos de tomar lo que estábamos haciendo, nos alejamos de ese camino que realmente no era incorrecto, sino que solamente tuvo un valle. Sin embargo, la perspectiva de María fue de aprendizaje y de sabiduría, y lo que dice la frase es así: otros lo llaman experiencia y se hacen más ricos. La invitación también es a que aprendamos de nuestros errores, que podamos enriquecernos a través de estas situaciones, estas experiencias que quizás no sean las más agradables en nuestra vida, pero que sin duda alguna nos brindan madurez en cuanto al conocimiento de nuestro Dios.
Esa es la escuela sabática de esta mañana, mis hermanos. Vamos a pasar a las preguntas que dicen de la siguiente manera. La pregunta número 1 dice: ¿quiénes fueron los padres y los hermanos de María? De acuerdo a lo que veíamos en Números, capítulo 26, versículo 59, los padres fueron Amram y Jocabed, y sus hermanos fueron Moisés y Aarón. Dice la pregunta 2, hermanos: ¿le fue indiferente a María lo que podía haber sucedido a Moisés cuando su madre lo puso en el carrizal a la orilla del río? Vimos al principio que definitivamente, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias y el contexto que estaban pasando en Egipto en esos momentos, tuvo que tomar mucho más que simplemente una coincidencia para que Miriam tomara esta decisión de tanta valentía. Dice la pregunta número 3: ¿María forma parte de todas aquellas mujeres que pronto, en el curso de la vida, encuentran el lugar y la actividad donde pueden ser? Veíamos que encuentra esta vocación de una manera muy, muy temprana en su vida. Encuentra primeramente a través de la valentía y de la esperanza, pero más adelante retoma este liderazgo cuando vuelve Moisés a liberar al pueblo de Israel. Pregunta 4. Por lo que se escribe en Éxodo 15, 20 y 21, María fue una mujer con magnetismo personal. En su liderazgo tuvo ese pilar de poder influenciar a otras personas, y qué mejor que en honrar el nombre de nuestro Dios. Pregunta número 5. ¿Qué manifestó María al poner en peligro la autoridad que Dios le había dado a Moisés? Pues manifiesta una rebeldía, hermanos. Veíamos también en los párrafos cierta envidia, había un celo ante la forma en la que estaba usando Dios a su hermano Moisés. Y dice la pregunta 6, ¿qué logró María con la actitud mostrada en Números 12 de la anécdota que es del 1 al 15? Primeramente sí logra una reprensión, que es lo primero que obtiene, casi inmediata. Pero lo más importante, y quisiera que nos lleváramos eso, hermanos, es que también obtiene una madurez espiritual, obtiene aprender con sabiduría de sus errores. Yo creo que nos deberíamos de llevar lo que estudiamos en esta escuela sabática, en 3 ejes que habíamos visto. Lo que nos enseña María, primeramente, es esta valentía que tiene en los momentos más complicados, poniendo su esperanza, la confianza en nuestro Dios. Un poco más adelante, avanzando en la vida de María, ya cuando regresa a su hermano a hacer esta liberación junto con Aarón y con ella también, aprendemos el liderazgo, un liderazgo efectivo que constó principalmente de 3 pilares: el entusiasmo que no perdió a pesar de los años que habían pasado, el magnetismo que manifestó con todas sus acciones y que llevó a las hijas de Israel a alabar el nombre de nuestro Dios, y más importantemente, que su propósito era firme y era el de alabar, de ver honrado el nombre de nuestro Dios. Y por último, a través de uno de los valles de la vida de María, entendemos también humildad. Entendemos que tenemos que buscar la humildad en nuestras vidas para evitar sentir algún sentimiento incorrecto ante aquellos hermanos, hermanas que están siendo usados por Dios de una manera más constante quizás. Y por lo contrario, cuando tengamos un error, que podamos adquirir sabiduría, que a través de estas circunstancias en nuestra vida podamos no empobrecernos y llamarlo decepción, sino que le podamos llamar experiencia y que enriquezca nuestras vidas. Amados hermanos, mi deseo siempre es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.